Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a ver la técnica de bootstrapping. En su momento, hace un par de años atrás, yo había grabado un video sobre este tema. De hecho, ahora estoy usando prácticamente la misma presentación. Lo que pasa es que un seguidor del canal me hizo un comentario preguntándome un par de cuestiones y me hizo dar cuenta de que habían algunos errores en la diapositiva que había usado en ese momento. Y hay un par de errores más en la aplicación por ahí y no está tan claro que digamos, creo. Así que me pareció pertinente volver a regrabar el video. Así que bueno, vamos a ello. Tenemos este circuito, un colector común, que primero, bueno, voy a presentar el tema, perdón por ser un poquito desordenado, pero yo normalmente no tengo guión, no soy guionado, así que perdonen las desprolijidades. Bueno, tenemos la técnica de bootstrapping, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero para entender eso, primero planteemos un problema que me lleve a esa técnica. Tenemos este circuito en colector común. Ustedes ya lo conocen de toda la vida, se supone que ya saben cómo analizarlo. Y si no lo saben, pueden buscar en otros videos de YouTube, creo que esto está muy analizado por todos lados. Pero si les interesa que lo haga con mi forma de explicar las cosas, háganmelo saber en los comentarios, comenten mucho, denle mucho like a esto y ahí vamos a ver si hacemos algo. Pero bueno, de momento tenemos esto, un colector común de toda la vida. ¿Para qué sirve el colector común? Ustedes más o menos ya lo saben. Se usa como buffer de tensión, etapa separadora, convertidor de impedancia, etcétera. Perfecto. En este caso está polarizado por el transistor por un divisor de tensión más resistencia de realimentación RE. ¿Eso qué le da? Bueno, le da estabilidad del punto de reposo, independencia de la beta, etcétera. Muchas cosas que ustedes ya conocen. ¿Cuál es el problema de todo esto? Yo por ahí voy a ir hablando algunas cosas que no figuran en la propia presentación, así que por ahí si necesitan tomar nota, háganlo ahora y yo voy a seguir. ¿Cuál es el problema de todo esto? La resistencia R1 y la resistencia R2. Ustedes me dirán por qué. Porque cuando yo hago el análisis en alterna, van a ver que la impedancia de entrada de este circuito depende del paralelo de esas dos resistencias, porque acá RB es el paralelo entre R1 y R2. Eso lo ven claramente. Para alterna tenemos el paralelo entre R1 y R2. Acuérdense que la fuente de alimentación es un cortocircuito para la alterna y los capacitores también son cortocircuitos para la alterna. Perfecto. En ese caso, RB es el paralelo entre R1 y R2 y me aparece de esta manera. Acá, en esta oportunidad, estoy usando el modelo de parámetros pi para hacer todo este análisis. Fíjense que la ganancia de extensión, la empresa de salida, bueno, eso todo ya lo conocen, ¿cierto? Pero bueno, quería remarcar esto. Fíjense que lo que me jode la impedancia de entrada, más que nada es esto, porque lo que está de este otro lado normalmente es un valor alto. ¿Por qué? Porque fíjense que esto que está acá, Gm por Rpi, es la beta del transistor en realidad. Y supónganse, si estamos en pequeñas señales, esos valores pueden ir de 100 a 500, más o menos. Estamos hablando de beta. Más o menos, para que tengan una idea. Es decir, que eso que está ahí remarcado acá es un valor bastante grande. El problema es que si RB es chico, la impedancia de entrada se me viene abajo, ¿cierto? Y ustedes miran, pero no hay otra forma de solucionarlo. Por ejemplo, no podríamos sacar esta resistencia R2 y usar una polarización estabilizada por emisor, es decir, hacer todo este camino así. En ese caso es cierto, puedo lograr una impedancia de entrada mucho más alta porque RB sería bastante más alta. RB en este caso pasaría a ser R1 directamente. En ese caso, para el mismo punto de trabajo, RB podría ser bastante más alta. En ese caso, no me jodería tanto la impedancia de entrada, ¿cierto? Pero el problema es que si yo quiero mantener la estabilidad y la independencia de la beta, respecto a todo esto hablando del punto de trabajo, no puedo hacer, o sea, no puedo hacer eso porque no tengo estabilidad del punto Q. Si yo quiero estabilidad, tengo que buscar otra solución. ¿Cuál es la otra solución? Esto que está acá.
¿De qué se trata esto? Fíjense que todo el circuito es en esencia el mismo, salvo que ahora se ha agregado esta resistencia y este capacitor. Fíjense que la señal de entrada, la señal de excitación, sigue ingresando por la base, como siempre. Eso no cambió. La señal de salida sigue tomándose desde el lado del emisor, tampoco cambió. Esto sigue siendo un colector común. ¿Cuál es la diferencia en esto? Y que ahora, debido al capacitor C3, este nodo de acá de la izquierda y este nodo de la derecha que estoy marcando, ahora para alterna van a ser el mismo. ¿Qué tiene eso de diferente? Y que para alterna, ahora R2 y R1 no van a estar en paralelo con la entrada, van a estar en paralelo con la salida. Ya vamos a ver cómo se logra eso. Y ahí está lo que se llama el efecto tirabotas. Es como si yo con un calzador de zapatos hubiese hecho que R1 y R2 ¡ping!, pasen del lado de la salida. Lo pasé para adelante, sería la cuestión, ¿cierto? Para continuar, recuerden que esto es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque es más o menos lo mismo. Porque la corriente de base sigue siendo pequeñita, ¿cierto? Si esto es una etapa de pequeña señal, esa corriente, dependiendo de la beta, también va a estar en el orden de los microamperes. Por lo tanto, una resistencia R3 de 1 kΩ me va a generar muy poquita caída de tensión. Prácticamente todo el punto de trabajo va a ser el mismo. Y recuerden que los capacitores para corriente continua son un circuito abierto. Bueno, entonces para continuar tenemos más o menos lo mismo, fíjense, son las mismas ecuaciones matemáticamente hablando. Antes teníamos solamente RB, bueno, ahora vamos a tener que sumar R3 acá en esta parte, ahí, pero no cambia mucho de lo que era el circuito original, ¿cierto? En la parte de continuo estamos hablando. Bueno, entonces planteemos el circuito de alterna. Tenemos esto, fíjense, R3 está entre base y emisor, que es base, esto es emisor. R3 está entre base y emisor. Y vamos a ver por qué tiene que estar R3 y por qué no puede ser un cortocircuito. Porque ustedes miran, ¿R3 acaso no podía ser directamente un cortocircuito para mantener efectivamente exactamente el mismo punto de trabajo? Y vamos a ver que no es tan así. O sea, porque si no se perdería el efecto de lo que es el tirabotas. Bueno, volvamos. Entonces, para alterna tenemos esto, ¿cierto? Ustedes ya saben plantear el circuito de alterna, se supone. Fíjense que ahora RB forma parte de lo que es la salida. RB, acuérdense que es el paralelo entre R1 y R2. RB forma parte de la salida, ya no forma parte de la entrada. Por lo tanto, de alguna manera algo se va a modificar esto, ¿cierto? Fíjense, bueno, reemplazamos el transistor por su modelo equivalente de pequeña señal, que en este caso estoy usando el modelo Pi. Estoy ignorando los efectos de RO debido al efecto Early. Acuérdense, el efecto Early me refiero al transistor. Estamos ignorando esto y la estamos considerando que es infinita. A los fines prácticos, más que nada para simplificar el cálculo. Si ustedes quieren, después pueden realizar el análisis considerando R0 infinita. Esta R0 me refiero. Esta. Que es la resistencia de salida propia del transistor propio. Perfecto. Bueno, vamos a calcular a partir de este circuito equivalente la impedancia de entrada. Bien, entonces, ¿dónde está la tensión de entrada? Acá en este nodo, ahí tenemos la tensión de entrada, que ya está marcada sobre el circuito. Bien, entonces acá, ¿cuál va a ser la corriente de entrada? Bueno, la corriente de entrada va a ser esta. Esto es fácil de notar porque la corriente de entrada es la que entra efectivamente a la etapa amplificadora. No va a ser otra, no puede ser otra. Así que por eso esta corriente es la de entrada, la que marqué ahí recién. Bien, entonces acuérdense que esto es teoría de los circuitos, ecuaciones de nodo, ecuaciones de malla, ecuaciones de leyes de Kirchhoff. No es nada más que con eso, teorema de Thevenin, teorema de Norton, se resuelve todo con eso y no más. Así que no voy a profundizar tanto en esas cuestiones. Vamos a lo que es lo nuestro. La tensión de entrada va a ser igual a la tensión que hay acá más la tensión de salida, que es la que estoy marcando ahí. Entonces, ¿cuánto va a valer la tensión que hay entre base y emisor? Bueno, va a ser la corriente de entrada por el paralelo entre RP y R3, que es este término que está ahí.
La salida, ¿cuánto va a valer? Y bueno, fíjense que la corriente de entrada no le queda otra que derivarse también por eh, el paralelo entre esas tres resistencias, RE, RB y RL. Y hay que sumarle la corriente que aporta la fuente de corriente controlada, que es todo eso, ¿cierto? O sea, entonces estamos sumando esta corriente más esta corriente, eso es lo que circula por el paralelo de resistencias que hay del lado de la salida, que es este otro término que está ahí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestra incógnita de interés? Lo que hay que tratar de sacar de toda esta cuestión. Y BPI, porque me está molestando eso. Fíjense, porque RI, por definición, es BI dividido I sub I. Entonces tengo que tratar de poner todo en función de BI o en función de I sub I. Acá lo que me está molestando, la variable que me molesta es BPI. Entonces, bueno, reemplacemos BPI. ¿Cuánto vale BPI? BPI vale I sub I por el paralelo entre RPI y RL, que es lo que está acá. Listo, hacemos reemplazo y sacamos factor común I sub I. En ese caso, se obtiene que la impedancia de entrada para el bootstrap, para el colector común con bootstrap, es eso que está ahí. Fíjese la diferencia. Antes teníamos RB en paralelo con algo que estaba sumándose algo, ¿cierto? Teníamos RB en paralelo con algo que era muy parecido a lo que está acá, ¿cierto? Perdón, RB en paralelo, no sumando. RB en paralelo con algo que muy parecido a lo que acabamos de obtener. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora ya no hay una resistencia en la entrada que esté en paralelo que me baje la impedancia de entrada. Más bien ahora hay como es una especie de suma, hay como una especie de resistores en serie. Está bien, ustedes me dirán, pero acá tenés paralelos. Sí, ya lo sé. Pero fíjense que hay un factor de suma acá y después el resto, todo esto se suma. O sea, es como si fueran dos resistencias en serie sumándose. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Entonces ahora los resistores del divisor de tensión de la parte de polarización ahora forman parte del circuito de salida y se ven incrementados en un factor mayor a uno. ¿Por qué? Porque Rpi en paralelo con R3 me da un valor, ¿cierto? Eso por Gm me va a dar un número. Ese número probablemente sea mayor a uno y fíjese que le estoy sumando uno, me va a dar un factor que va a ser mayor a uno de multiplicativo, que eso me va a estar multiplicando a este paralelo de resistencias que hay del lado de la salida. Es decir, se está incrementando la resistencia. ¿Se entiende? Bueno, si se entendió la impedancia de entrada, vamos ahora a la ganancia de tensión. Ganancia de tensión. Por inspección podemos ver que la tensión de entrada era esto más esto. Es decir, BPi más BO. BO es la tensión de salida. Por definición, la ganancia de tensión es B0 dividido BI. Hacemos los reemplazos correspondientes y nos queda esta ecuación que está ahí. Es la misma del colector común. Fíjese que matemáticamente hablando es la misma de siempre. No cambió mucho. Ahora, ¿por qué R3 no puede ser un cortocircuito? Fíjese que si R3 fuera un cortocircuito, si esto fuera un cortocircuito, anulé el efecto que hay el efecto transistor, el efecto multiplicador, ¿cierto? De todo esto. Anulé el efecto. Por eso es que R3 no puede ser un cortocircuito, porque si no me elimina el efecto transistor. ¿Cuál es el efecto transistor? Y de que todo lo que esté en emisor reflejado a la base se ve como si estuviera multiplicado por un factor que tiene esta forma. Si R3 fuera un cortocircuito, si R3 fuera cero, todo este término sería cero y se va a ver mejor acá. Vamos a borrar estas anotaciones. Fíjense que si R3 fuera cero, esto fuese cero, todo este término sería cero, cero multiplicado por lo que sea, cero, acá, cero. Y acá adelante, R3, cero. O sea, impedancia de entrada vale cero. Me jodió todo. Por eso es que R3 no puede ser cero. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, si se entendió la parte de impedancia de entrada y ganancia de tensión, pasemos a lo último, que sería la impedancia de salida. Bien, cuando calculamos la impedancia de salida, hay que enmudecer la fuente de excitación, que sea acá en la entrada está enmudecida, en la excitación, y ahora tenemos que excitar por el lado de la salida. Por definición,
La resistencia de salida es la tensión de excitación de la salida dividido la corriente de excitación de por el lado de la salida cuando la excitación de entrada está enmudecida. Esa es la definición de impedancia de salida. Que básicamente es hallar el equivalente de Thevenin visto desde la salida, la resistencia equivalente de Thevenin vista desde el lado de la salida. Entonces acá en este caso, como tenemos una cuestión de paralelos y cosas así, conviene plantear una ecuación de nodo. Perfecto, entonces acá tenemos una corriente, acá tenemos otra corriente. La corriente por R sig es la misma que circula por el paralelo de estas dos resistencias. Perfecto. Entonces tenemos, ¿cuánto valen esas dos corrientes? Y bueno, cada corriente va a valer B0 dividido la resistencia de la rama y así sucesivamente, ¿cierto? Fíjese, acá tenemos una corriente, llamemos, qué sé yo, I1 a esa es I1. Acá tenemos la otra corriente, perdón, esta sería I1 y a esta llamémosle I2 si quieren. Esta sería I2, ahí está, bien, I2. ¿Y cuál falta? Falta la corriente debida a la fuente de corriente controlada. Fíjense que ahora apunta hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque hice un cambio de variable. Antes yo tenía Bpi con esta polaridad, pero bueno, como que me queda incómodo el sentido de esa fuente de corriente controlada. ¿Qué hago para cambiarle el sentido? Y tengo que invertir la polaridad de la variable de la cual depende, la polaridad o sentido de la variable de la cual depende. En este caso, esa fuente de corriente depende de Bpi. ¿Qué pasa si yo defino menos más una B? Bueno, en ese caso, Bpi va a ser igual a menos B. Si yo hago ese reemplazo en el circuito, la fuente de corriente se me va a invertir se me va a invertir el sentido de la fuente de corriente controlada, que es lo que está ahí. Eso es lo que hice. Bueno, ¿cuánto vale B? Si ustedes miran detenidamente, acá se me va a formar como una especie de divisor de tensión, ¿cierto? Perdón, ahí no lo dibujé bien. Vamos a borrar todas las entradas. Se me forma como una especie de divisor de tensión porque tengo R sig y acá una resistencia, y acá viene la fuente de tensión, la B0, y esto es Rpi en paralelo con R3. ¿Y dónde está Bpi? Bueno, Bpi está acá, ahí está Bpi, o B, llamémosle B, que sería así, B, ¿cierto? Fíjese que se me formó un divisor de tensión. ¿Por qué ignoré RE con RB? Porque están en paralelo con una fuente de tensión, es decir, ya eso queda descartado. Lo mismo que con la fuente controlada, queda en paralelo con la fuente de tensión. Ahora, la otra rama, las otras dos resistencias que acabo de graficar ahí, esas no quedan en paralelo directamente. O sea, sí están en paralelo, pero yo quiero saber cuánto vale B. Y se me formó como una especie de malla, ¿cierto? Y puedo calcular el B con un simple divisor resistivo, calculando el divisor resistivo, que es lo que calculé acá. Fíjense, si saben calcular un divisor de tensión, listo, sale. Bien, entonces R0 me queda lo que ven ahí en pantalla. La impedancia de salida es relativamente baja y se parece a la del colector común clásico. Cuando digo se parece, me refiero al formato, a la forma matemática, a eso me refiero que se parece. Perfecto. Entonces ahora todo fue muy teórico, muy lindo, ¿cierto? En la teoría, pero hay que ver todo esto con números. Acuérdense que los números no mienten, así que vamos con números. Ya tenemos los números de la resistencia, de los capacitores, etcétera. Recuerden que los capacitores son cortocircuitos efectivos para la señal alterna, etcétera. Ya eso todos lo conocen. Saben cómo analizar esto en continua, etcétera. Bueno, se supone que ya hicimos todo este análisis y RPi, para el valor de beta que tenemos, beta en este caso va a valer 300, eso es lo que les propongo yo, beta va a valer 300, en ese caso RPi vale 5K y GM vale 60 milisiemens. R0 de propia de transistor, acuérdense que la consideramos un circuito abierto para los fines prácticos, entonces recordemos, estas son las ecuaciones que están acá, las del colector común clásico, sin bootstrap, y estas son las que se muestran ahora, las ecuaciones con bootstrap. O sea, es el mismo colector común, pero con tirabotas.
Como el punto de trabajo no cambió, estos parámetros, este RPI y GM, tampoco cambiaron. Es lo mismo. Bueno, saquemos cuentas, ahí saquen las cuentas. Con todo esto ya tienen las ecuaciones. Si sacamos las cuentas, tenemos esto. Fíjense en la impedancia de entrada. Antes teníamos 7K más o menos y ahora tenemos 62K. Tenemos prácticamente 8 veces más de impedancia de entrada cuando usamos el bootstrap. A ver qué le pasa a la ganancia de tensión. La ganancia de tensión no se modificó prácticamente. Sigue siendo la misma. La impedancia de salida, ahora con bootstrap, es un poquito más grande, pero sigue siendo baja. O sea, si nuestro mayor interés era lograr una impedancia de entrada alta, nos conviene usar el bootstrap. Eso es lo que nos conviene. Ahora, si nuestro interés está en lograr la menor impedancia de salida, bueno, vamos a tener que recurrir al colector común clásico. Ahora, si queremos lograr impedancia de entrada alta e impedancia de salida bien baja, y ahí hay un conflicto y bueno, vamos a tener que recurrir a otra cuestión, a otra solución. Cosa que no lo vamos a poder resolver con una sola etapa. Acá estamos hablando de resolver el problema con una sola etapa. Esa sería la cuestión. Perfecto. Entonces, hay que recordar que si mejoramos algún aspecto de un circuito, probablemente sea a costa de empeorar otro. Con el bootstrap vemos que la impedancia de entrada se incrementa mucho, pero la de salida aumenta un poquito. Entonces, bueno, va a depender del diseñador, de la aplicación, del criterio de cada uno en decir a ver qué es lo que uso, cuándo lo uso, cómo lo uso, ¿cierto? Todo se resume a eso. Bueno, sí, creo que estamos con todo esto, así que nos vemos en la próxima. Cualquier cosa, acuérdense, comenten, pregunten ahí. Listo, nos vemos.